Buenos días, nuestro grupo está conformado por los estudiantes de la sección K, Raquel Barreto, Luisana Díaz, Eunice Guanire, Mirla Ángel Infante, Jacqueline Méndez y mi persona Fabiana Albornoz, y les vamos a hablar sobre la resistencia antimicrobiana y la respuesta de salud pública en el mundo y en Venezuela. La resistencia antimicrobiana es el mecanismo mediante el cual los agentes patógenos contrarrestan el efecto normal de los antibióticos, dejando de ser susceptibles a estos, causando un incremento en la morbilidad y mortalidad. También vuelven ineficaces los tratamientos empleados de rutina para las infecciones, reduciendo cada vez más el arsenal terapéutico para combatirlas. La resistencia antimicrobiana se clasifica en innata y adquirida, siendo en innata los mecanismos de resistencia naturales de la bacteria y la adquirida las mutaciones que realiza la bacteria para aumentar su resistencia. Los mecanismos de resistencia son los siguientes. 1. Mutación del receptor, lo que impide la vinculación con el antibiótico. 2. Modificación del antibiótico mediante enzimas que modifican las moléculas del antibiótico. 3. Impermeabilidad de la bacteria. La bacteria cierra sus poros y por tanto el antibiótico no puede entrar. Y 5. Expulsión del antibiótico, ya que algunas bacterias son capaces de rechazar los antibióticos por aspiración fuera de la célula. Las causas de la resistencia a los antimicrobianos son los siguientes: la sobreprescripción, la venta sin receta y la automedicación, ya que la resistencia a los antimicrobianos se genera por el uso inadecuado de estos medicamentos, como por ejemplo cuando se utilizan sin haber sido prescritos, es decir, la automedicación, o cuando se toman en forma incompleta o irregular. Y por último, el consumo de alimentos. El uso inadecuado y excesivo de antimicrobianos en la producción agropecuaria causa que los animales utilizados en la producción presenten resistencia antimicrobiana y por tanto también los productos derivados de estos, es decir, la carne, la leche, entre otros. Además, su materia fecal puede contaminar el suelo y el agua destinada para el riego y así llegar a los alimentos de origen vegetal. La OMS ha declarado que la resistencia bacteriana es una de las 10 principales amenazas de salud pública contra la humanidad por tener como consecuencia las infecciones de difícil tratamiento. Esto ocurre actualmente a nivel mundial. Además, requiere medidas multisectoriales urgentes y la toma de acciones necesarias y coordinadas, sobre todo si se quiere cumplir el tercer objetivo de desarrollo sostenible. La resistencia antimicrobiana tiene un costo económico considerable, ya que hay un aumento en el tiempo de hospitalización y el uso de medicamentos más costosos, así como un aumento en el número de discapacidades y muertes. En este punto es importante mencionar a Alexander Fleming, quien recibió un premio Nobel por el descubrimiento de la penicilina. Él mencionó durante el recibimiento de su premio en 1945 que existe el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente aplicarse una dosis insuficiente de antibiótico y al exponer a los microbios a una cantidad no letal del medicamento los haga resistentes. Según la OMS, cada año mueren 70.000 personas de infecciones por bacterias resistentes en el mundo. Asimismo, los cálculos en 2017 eran de que entre 2014 y 2050 los gérmenes resistentes pueden causar la muerte de 10 millones de personas, con un costo de 100 mil millones de dólares. La doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica, explica que si seguimos con este problema de resistencia antimicrobiana, nos va a pasar como antes de 1940, cuando no había antibióticos. No había forma de poder combatir a las bacterias porque no había nada que fuera efectivo contra ellas. Según la OMS, la resistencia a los antimicrobianos es actualmente uno de los retos de salud más complejos. El mundo lleva tiempo desoyendo a los avisos de la pérdida de eficacia de algunos antibióticos tras décadas de uso indebido en la medicina humana, la veterinaria y la agricultura. También los antivíricos, los agentes parasitarios y los antifúngicos son cada vez más ineficaces. Pese a vivir en una era de tecnología e innovación, pronto podremos encontrarnos con que cada año millones de personas mueren por simples infecciones, ya que estas bacterias son resistentes a los antibióticos y operaciones tan simples como una cesárea, un trasplante o cualquier tipo de operaciones se verán afectadas, ya que ningún antibiótico podrá ser efectivo para ellos y se verá incrementado las muertes por ello.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2016, los jefes de Estado se comprometieron a abordar de forma amplia y coordinada las causas profundas de la resistencia antimicrobiana en diferentes sectores, en particular los de la salud humana, la salud animal y la agricultura. La OMS está prestando apoyo a los Estados miembros en la elaboración de planes de acción sobre la resistencia antimicrobiana basados en el Plan de Acción Mundial. Para ello se creó la Estrategia de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Esto propiciará el trabajo de colaboración intersecretarial con el fin de que en el país se haga uso racional de antimicrobianos para la salud humana, la salud animal y en los cultivos, con el objeto de reducir la diseminación de la resistencia antimicrobiana en los diferentes sectores de salud pública, agricultura y medio ambiente. La OMS viene liderando diferentes iniciativas para luchar contra la resistencia ante los antimicrobianos. Para ello, han estado realizando la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de los antibióticos, Sistema Mundial de la Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos, Alianza Mundial para la Investigación y el Desarrollo de los Antibióticos, Grupo de Coordinación Interinstitucional sobre la Resistencia a los Antimicrobianos. La COVID-19 es una enfermedad causada por un virus perteneciente a la familia de los coronavirus, de nombre SARS-CoV-2. Ha tenido consecuencias directas en la resistencia de los antimicrobianos, incluso sin tener a la fecha un tratamiento antiviral específico, y ha contribuido en lo particular al incremento de esta problemática a nivel mundial. Reportes de la OPS, más del 90% de los pacientes COVID-19 recibieron un antimicrobiano como tratamiento, a pesar de que solo el 7% de ellos presentaran una infección que lo justificara. La encuesta tripartita de autoevaluación de los antimicrobianos encontró que 151 países, es decir, el 93%, durante la pandemia, vio afectado su Plan Nacional de Acción en respuesta a las resistencias de los antimicrobianos. En países que descuidaron la vigilancia epidemiológica durante la pandemia, se incrementó 100 veces el uso de antimicrobianos. La COVID-19 ha sido evolutiva. En sus inicios se realizaron disertaciones importantes en la CDC que permitían a los diferentes estados hablar sobre la experiencia del uso de antibióticos y la resistencia antimicrobiana, determinándose importantes acotaciones que permiten hoy en día explicar la resistencia antimicrobiana. En estas disertaciones se concluye que el uso excesivo y la escasez de medicamentos durante la pandemia ha creado un problema con el tratamiento de la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, como las infecciones de transmisión sexual. La prolongación de días de hospitalización en pacientes COVID-19 aumenta el riesgo de resistencia antimicrobiana. Las altas hospitalarias se redujeron durante la pandemia 2020 en un 25% en comparación con el lapso de la no pandemia en el 2019. El uso prolongado de la dexametasona durante el tratamiento COVID-19 y la inmunosupresión puede tener un impacto negativo a futuro que debe ser analizado. En el mundo actualmente se realizan programas de optimización de usos de antimicrobianos, por sus siglas PROA. La Organización Mundial de la Salud, según datos provenientes del Sistema de Vigilancia Global de las Resistencias Antimicrobianas, GLAS por sus siglas, reportan que son pocos los pacientes que requieren antibiótico-terapia. Por lo tanto, casos leves y moderados de COVID-19 debe evitarse la prescripción o debe tener justificación clínica para su prescripción. Comparación entre la resistencia en el mundo pre-COVID y post-COVID. La llegada del COVID-19 trajo consigo grandes cambios a nivel social, económico e incluso emocional.
Pero uno de los cambios que más preocupación ha generado en la comunidad médico-científica, que es lo que nos confiere, ha sido el incremento en el uso de fármacos antimicrobianos. Ya para la década de los 60, las bacterias habían desarrollado resistencia contra la penicilina. Sin embargo, en ese momento había un espectro restante de antibióticos que podían utilizarse en sustitución y así ayudar a esquivar la evolución de esta resistencia. Pero a medida que pasa el tiempo y aumentan los mecanismos de defensa antimicrobianos, las opciones se ven cada vez más reducidas. Y esto puede ilustrarse tomando en cuenta que para el día de hoy o actualmente solamente hay 43 antibióticos en ensayos clínicos, mientras que existen más de 5.000 nuevos tratamientos en estudio para el cáncer. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que durante el año 2019, del 1.2 millones de muertes que fueron consecuencia directa de infecciones por bacterias resistentes, 89.100 ocurrieron en América Latina. De ellas, la mayor cantidad de muertes se registró en la región central de Latinoamérica, conformada por Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela, con 28.300 muertes directamente atribuibles a la resistencia antimicrobiana y 109.000 más que estuvieron relacionados de forma directa o indirecta con la resistencia antimicrobiana. Ahora bien, podemos deducir que tras la llegada del COVID-19, la resistencia bacteriana se ha acrecentado por el mal uso de los antibióticos, tanto a nivel clínico como a nivel individual, ya que ante la infodemia y el pánico colectivo que ha generado la expansión del virus, muchas personas iniciaron el consumo de medicamentos sin receta médica para atender síntomas de una gripe normal, ingiriendo antibióticos para una simple infección en la garganta. Este panorama, por supuesto, no es favorable para la lucha de resistencia antimicrobiana que enfrenta el mundo actualmente. Para la fecha, infecciones tales como la tuberculosis, la gonorrea o la neumonía son cada vez más difíciles de tratar. Se estima, por tanto, que unas 700.000 personas mueren anualmente debido a la falta de antibióticos que funcionen. De acuerdo a estudios realizados en el 2014, esta cifra podría superar los 10 millones en el año 2050. Entonces, debemos destacar que el estudio fue realizado para la fecha de 2014, época o un momento en el que no existía aún la pandemia. Es decir, que podemos inferir que si se realiza este estudio actualmente, la cifra, por supuesto, va a ser muchísimo más elevada para el año 2050. Aún con todo esto, una vez que llegó el COVID-19 o que entramos en pandemia, la comunidad médica, en un intento por disminuir las complicaciones que estaban asociadas al virus, hicieron un uso, por decirlo así, injustificado de antibióticos, tales como macrólidos, quinolonas, betalactámicos, entre otros. La Organización Panamericana de la Salud calcula que durante el inicio de la pandemia se trató con antibiótico el 94% de los casos graves de coronavirus, a pesar de que esta enfermedad está provocada por un virus y no por una bacteria. Por tanto, este tratamiento solo fue útil para un 8% de los pacientes que contrajo alguna infección secundaria derivada del COVID-19. En este contexto existe evidencia de que los antibióticos no combaten el COVID-19, a menos que el paciente tenga una coinfección bacteriana demostrada. En un estudio de revisión sobre coinfecciones bacterianas o fúngicas en pacientes con COVID-19, se encontró que 62 pacientes de 806, es decir, solo el 8% de pacientes, presentaron algún tipo de coinfección durante la admisión hospitalaria. Además, en un análisis secundario evidenciaron que de 2.010 pacientes,
1.450, es decir, el 72% de pacientes, recibieron terapia antibiótica. Más de la mitad de los pacientes recibieron terapia antibiótica sin requerirlo. Este estudio muestra entonces que son pocos los casos de pacientes que padecen una infección por el SARS-CoV-2 que requieran antibióticos. Importante entonces es decir que el uso indiscriminado de antimicrobianos antes, durante y después de la pandemia va a seguir favoreciendo la resistencia bacteriana si no se toman las medidas correspondientes. Resistencia antimicrobiana en Venezuela. Para el año 1987, cuando fue creado el Programa Venezolano de Vigilancia de la Resistencia Bacteriana a los Antimicrobianos, PROVERAN, el cual fue fundado por los doctores Manuel Guzmán Blanco, Osvaldo Carmona y Horacio Silva. Este programa tiene como objetivo la vigilancia de los antibióticos frente a las distintas bacterias que causan infecciones en este país, el cual sigue vigente y cuenta con 51 centros participantes en las distintas regiones de Venezuela. A lo largo de los años se han definido diversos patrones de resistencia, luego comprobado por los centros de investigación que están activos. La resistencia antimicrobiana representa un problema de salud pública por las siguientes razones: un alto costo de los antibióticos y el poco poder adquisitivo de la mayoría de la población, como también la ausencia de un cuerpo legal que pueda regular la venta de los antibióticos. Materiales y métodos utilizados para el estudio y registros estadísticos de la resistencia antimicrobiana en Venezuela se basan en bacterias aisladas en los laboratorios de microbiología. La técnica de susceptibilidad utilizada es el método de difusión por discos de Kieber-Bauer. Los datos recibidos fueron analizados por la coordinación del Programa Venezolano de Resistencia en los Antibióticos en el Laboratorio de Microbiología del Hospital de Vargas de Caracas, y se incluyeron cepas repetidas en los mismos pacientes. Los resultados y discusión de las bacterias aisladas en cuanto al Staphylococcus aureus, que causa con frecuencia infecciones de piel y de tejidos blandos. En Venezuela observamos una alta resistencia a la penicilina, la cual se ha mantenido en los últimos 8 años entre un 91% y un 97%. La resistencia a la oxacilina es debida a alteraciones de la PBP2A, lo que le confiere resistencia a este antibiótico y a otros beta-lactámicos, como las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos e incluso combinaciones con otros inhibidores de beta-lactamasas. En Venezuela, en los años 1988 y 1992, se observó un descenso de un 25 a un 13% en la resistencia, lo que se le atribuye a mayor precisión en las técnicas aplicadas para la detención de resistencia. Sin embargo, para el año 1996, de 1.446 cepas aisladas se encontraron valores de resistencia de un 19%. Los cuadros 1 y 2, estudiando la resistencia del estafilococo ante los microbianos en los 29 hospitales de Venezuela en los años 1988 y 1999. Se ha logrado un mejor control de calidad, observando que los valores oscilan entre un 7 y un 8%. La resistencia a eritromicina se encuentra en el 36%,
clindamicina mantiene un porcentaje por debajo del 18%, trimetoprim, sulfametosazol, con una alternativa terapéutica válida y económica, ya que presenta un porcentaje de resistencia alrededor del 5%. Ciprofloxacina y las otras fluoroquinolonas presentan valores que se han descendido progresivamente durante los últimos años, alcanzando una cifra de un 9%. Y bueno, con respecto a la vancomicina y al teicoplanin, en la actualidad, nos refiere resistencia comprobada aún en nuestro país. En cuanto a la resistencia de oxacilina, tiene un porcentaje de resistencia mayor, alcanzando una cifra de un 60%. Los porcentajes de resistencia de los enterococos se han incrementado en los últimos años, siendo los más importantes ante los aminoglicósidos, penicilinas y glicopéptidos. La resistencia a glicopéptidos es uno de los problemas más importantes de la última década y se han descrito hasta la fecha 3 fenotipos, de acuerdo a la variabilidad y grado de resistencia que existe entre vancomicina y teicoplanina. Según estudios realizados en Venezuela en 1995, la penicilina y amoxicilina eran buenas alternativas para el tratamiento de infecciones producidas por este germen, ya que presenta bajos niveles de resistencia y para este momento se encontró un 10% de resistencia de alto grado a gentamicina. Ya para 1996 se encontró un 40% de sensibilidad disminuida a penicilina. En 1997, en 2 laboratorios de microbiología del Hospital Vargas de Caracas y el Centro Médico de Caracas, se encontró en 124 cepas aisladas de ambos centros, un 29% presentó sensibilidad disminuida a la vancomicina. Cuando se analizaron los resultados totales de entre los años 1998 y 1999, se encontró resistencia que se mantenía en el mismo porcentaje. Los neumococos en las últimas décadas han incrementado su resistencia a la penicilina y a otros antibióticos como la cefalosporina. En Venezuela se ha estudiado este problema desde 1986. Los primeros reportes fueron realizados por la doctora María Josefina Gómez, donde comprobó una existencia de un 21.9% de sensibilidad disminuida a la penicilina. El doctor Guzmán y Coles reportan porcentaje de resistencia de un 7% en 1994, con un posterior incremento del 25% para 1996. Un estudio realizado ese mismo año en la ciudad de Caracas y de Valencia, de 70 cepas estudiadas, el 43% presentaba sensibilidad disminuida a la penicilina y el 3% de esa con resistencia elevada. En 1993 se describió los primeros meningococos con una sensibilidad disminuida a la penicilina. En el mes de enero de 1994 se inició en la ciudad de Caracas un brote de meningitis por Neisseria meningitidis del grupo C, con una sensibilidad disminuida a penicilina. En el mes de mayo se había controlado la situación, tanto en aislamientos esporádicos como en 2 brotes posteriores presentados en Fuerte Tiuna en el mes de septiembre de 1997 y en la ciudad de Carúpano
en el mes de mayo de 1999. Se identificó el meningococos con una sensibilidad disminuida a la penicilina. Los gonococos, Neisseria gonorrhoeae, es un productor importante de la enfermedad de transmisión sexual. En Venezuela, para el año de 1984, se comenzaron los reportes de gonococos resistentes a la penicilina. El doctor Carnelio Arévalo y Clos reportaron la primera cepa. En 1988, la doctora María del Pilar encontró en 2 periodos de investigación un porcentaje de resistencia a penicilina del 31.6 al 45.8% respectivamente. En un segundo estudio en 1990 y 1994, el doctor Carnelio Arévalo y Clos encontraron 593 cepas aisladas en un 25.9%, que eran productoras de beta-lactamasas. Los porcentajes de resistencias fueron de un 4% a espectinomicina, un 63.6% a tetraciclinas y un 100% a ceftriaxona. Y los resultados obtenidos en los laboratorios del Centro Médico de Caracas revelan un 45.3% de resistencia a penicilina. Y en los datos del Programa Nacional de Vigilancia, el porcentaje de resistencia se mantiene un 33%. Los bacilos gram negativos, en 1998, el 61% de las cepas de Escherichia coli. Los reportes que existen en Venezuela, tenemos niveles de resistencia a la ampicilina que oscilan alrededor de un 30% y a otros antibióticos de uso frecuente como el clorafenicol de un 26%. La cefalosporina de tercera generación y fluoroquinolonas mantienen su actividad sobre el tipo de germen. En los laboratorios de microbiología del Centro Médico de Caracas se estudiaron 135 cepas de Escherichia coli aisladas de urocultivo que fueron resistentes a todas las fluoroquinolonas probadas. Estas bacterias son resistentes a la ampicilina y el 50% a trimetoprim, sulfametosazol, el 6% a amicacina y el 10% a gentamicina. Y se observa con preocupación el ascenso de la resistencia a fluoroquinolonas y cefalosporina de tercera generación. En los últimos años, sugiere que estamos en presencia de cepas productoras de beta-lactamasa de espectro expandidos. En 1995, el 13% de las cepas de Pseudomonas aeruginosa fueron resistentes a ciprofloxacina, cifra que concuerda con la encontrada en el Centro Médico de Caracas, donde además se reportó el 63% de resistencia a plefloxacina, 40% de fleroxacina y un 18% de ofloxacina. En 1996, la resistencia de Pseudomonas aeruginosa a ciprofloxacina ascendió a un 27%. La situación actual presenta un incremento de la resistencia a este germen, a la ciprofloxacina, hasta el 29%. El Programa Venezolano de Vigilancia de Resistencia Bacteriana a los antibióticos se ha mantenido activo en estos últimos 12 años y gracias a la participación de los distintos profesionales de la microbiología. Los objetivos de este programa es definir la situación de resistencia de dichas bacterias ante los antimicrobianos en Venezuela,
vigilar los cambios que se dan a través del tiempo e identificar tendencias, como también les permite a los laboratorios que participan conocer y mantener los datos e intentar definir los mecanismos responsables de las resistencias que puedan presentar estos gérmenes que se puedan observar en los estudios. Como también es compromiso esencial de los coordinadores en garantizar que todos los laboratorios de red apliquen normas de control de calidad. La prescripción inadecuada, la fácil disponibilidad y la automedicación de antibióticos reflejan una falta de sensibilización a los peligros de la resistencia a los antimicrobianos. Post-COVID-19, la resistencia bacteriana se ha incrementado debido al mal uso clínico e individual de los antibióticos, ya que ante el pánico colectivo que ha generado la expansión de este virus, varias personas han empezado a tomar medicamentos sin prescripción médica para atender los síntomas de una gripe normal, ingiriendo antibióticos para la infección en la garganta. Este panorama no es favorable para la lucha de la resistencia antimicrobiana que enfrenta el mundo actualmente. El uso excesivo de antibióticos y la escasez de medicamentos durante la pandemia han creado problemas con el tratamiento de la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas como las de transmisión sexual. Datos provenientes del Sistema de Vigilancia Global de la Resistencia Antimicrobiana reportan que son pocos los pacientes que requieren antibiótico-terapia. Por lo tanto, en casos leves y moderados de COVID-19 debe evitarse la prescripción. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que durante el año 2019 se ha incrementado el número de muertes por consecuencia directa de infecciones por bacterias resistentes, sobre todo en países de Latinoamérica. Tras la llegada del COVID-19, la resistencia bacteriana se ha acrecentado por el mal uso de los antibióticos, tanto a nivel clínico como a nivel individual, ya que ante la linfodemia y el pánico colectivo que ha generado la expansión de este virus, muchas personas iniciaron el consumo de medicamentos sin prescripción médica, aumentando así la resistencia antimicrobiana. Por disminuir las complicaciones asociadas al COVID-19, hicieron uso injustificado de los antibióticos, tales como los macrólidos, las quinolonas, los betalactámicos, entre otros, a pesar de que esta enfermedad es provocada por un virus y no por una bacteria. En Venezuela, la resistencia antimicrobiana representa un problema de salud pública debido a los altos costos de los antibióticos y la ausencia de leyes que regulen su venta. Se debe hacer uso racional de antimicrobianos para la salud humana, la salud animal y en los cultivos con el objeto de reducir la diseminación de resistencia antimicrobiana en los diferentes sectores de salud pública, agricultura y medio ambiente. Esto se puede lograr mejorando la sensibilización y los conocimientos en materia de resistencia a los antimicrobianos, reforzando la vigilancia y la investigación, reduciendo la incidencia de las infecciones, optimizando el uso de los medicamentos antimicrobianos y asegurar que se realicen inversiones sostenibles en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Muchas gracias.